Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Por ella son recordados los antiguos. Por la fe sabemos que el universo fue configurado por la palabra de Dios, de manera que lo visible procede de lo invisible. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que Caín. Por ella, Dios mismo, al recibir sus dones, lo acreditó como justo. Por ella sigue hablando después de muerto. Por la fe fue arrebatado Enoc, sin pasar por la muerte. No lo encontraron porque Dios lo había arrebatado. En efecto, antes de ser arrebatado, se le acreditó que había complacido a Dios, y sin fe es imposible complacerlo, pues el que se acerca a Dios debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, advertido Noé de lo que aún no se veía, tomó precauciones y construyó un arca para salvar a su familia. Por ella condenó al mundo y heredó la justicia que viene de la fe. Palabra de Dios. Bendeciré tu nombre por siempre, Señor. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre y jamás. Grande es el Señor, merece toda la alianza, es incalculable su grandeza. Bendeciré tu nombre por siempre, Señor. Una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad, y yo repito tus maravillas. Bendeciré tu nombre por siempre, Señor. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Bendeciré tu nombre por siempre, Señor. Soy el Padre Cifranco y vamos a disfrutar de este hermoso evangelio, la transfiguración del Señor. Esos acontecimientos de amor que se dan en la promesa del Hijo de Dios, que por el amor del Padre ha venido a salvarnos. Por eso, con gran alegría, escuchemos este santo evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los lleva a ellos solos, aparte de un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés, y conversaban con Jesús. Toma la palabra Pedro y dice a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía qué responder, ya que estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que les cubrió con su sombra, y vino una voz desde la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadle. Y de pronto, mirando alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Y cuando bajaban del monte, les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí qué era eso de resucitar de entre los muertos. Y le preguntaban: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Él les contestó: Elías vendrá primero y restablecerá todo más, como está escrito del Hijo del Hombre, que sufrirá mucho y que será despreciado. Pues bien, yo digo, Elías ha venido ya, y han hecho con él cuanto han querido, según estaba escrito de él. Palabra del Señor. Gloria a ti,
Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para comprender esta presencia de Dios cuando oramos, cuando vivimos nuestra fe, cuando creemos en esas promesas de bendición a través de su palabra y la Eucaristía, pan de vida, que nos lleva a ese encuentro del amor, para descubrir a la luz del Espíritu Santo esos misterios del amor de Dios. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida, que nos haces comprender esta bella palabra, para que nuestra vida se llene de alegría, de gozo, de paz, que nos lleva a experimentar grandes regalos del amor que vienen de Dios y que transforman el corazón de la humanidad, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos a través del Evangelio de San Marcos este regalo de la transfiguración, donde el Señor Jesús tomará consigo a Pedro, a Santiago y Juan, los llevará a un monte alto a vivir esta experiencia con el Señor Jesús, porque sabemos que el monte es ir a orar, a estar en la presencia de Dios. Se transfigurará delante de ellos y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, que ningún batanero podía así de blanquearlos. ¿Quién se aparecerá? El profeta Elías y Moisés. A estos dos grandes personajes del Antiguo Testamento. Moisés, que será el encargado de llevar el mensaje de Dios para que el pueblo sea liberado de la esclavitud de este país o de esta nación de Egipto, para que este pueblo sea el pueblo de Dios. Elías vivirá momentos difíciles porque muchos se desviarán de su camino. Y entonces es ahí donde el profeta será guiado por Dios, lo que tiene que anunciar y denunciar para que el pueblo de Israel se salve. Vemos que hay una conversación con el Hijo de Dios, pero San Pedro, que es un poco inquieto, que no sabe cómo actuar, pues dirá: Rabí, qué bueno es estarnos aquí. Claro, es muy hermoso porque la transfiguración es la presencia de Dios. Pero no era el tiempo de hablar. Quién sabe si lo hizo por miedo. También cometió una imprudencia que dirá: vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía qué responder, ya que estaban atemorizados. Qué bello es cuando se forma una nube que les cubrió con su sombra y vino una voz desde la nube: este es mi Hijo amado, escuchadle. La voz de Papá Dios. Se confirma ese amor del Padre que envía a su Hijo para salvar al mundo. No lo comprenden y de un momento para otro, mirando a su alrededor, ya no vieron nada. Qué bello es cuando nosotros vivimos nuestra fe, esa experiencia con el Señor, cuando oramos, cuando somos perseverantes. El Señor está con nosotros. Sentimos su presencia, esa alegría, ese gozo que viven los apóstoles. Especialmente Pedro, que será nuestro primer papa. Estará Santiago y Juan, los hijos del trueno.
Santiago, que será el primer apóstol que morirá mártir. San Juan es el único de los apóstoles que no morirá mártir. Morirá en la vejez, pero con grandes acontecimientos. Esa presencia de Dios, esa vida mística, ese mensaje para sus hermanos. Que les ayudará ante los momentos difíciles a acrecentar su fe. Veremos que el Señor Jesús bajaba del monte junto con sus 3 apóstoles. Les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara entre los muertos. Ellos observaron esa recomendación, discutiendo entre sí si qué era eso de resucitar entre los muertos, pero no lo comprenderán hasta que vivan la experiencia de la pasión, muerte que el Señor tiene que vivir, hasta que Él resucite y se manifieste a sus hermanos, a los apóstoles. Por eso le preguntarán, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Él les contestó, Elías vendrá primero y restablecerá todo más, como está escrito del Hijo del Hombre, que sufrirá mucho y que será despreciado. Pues bien, yo os digo, Elías ha venido ya y han hecho con él cuanto han querido, según estaba escrito de él. Sabemos que Elías es un profeta del Antiguo Testamento, que como ya lo decíamos, él vino a anunciar y a denunciar el pecado de Israel, pero a la vez la misericordia de Dios que tiene con su pueblo. Veremos en el Evangelio de San Lucas capítulo 1 verso 17 el nacimiento de Juan el Bautista, que predicará un bautismo de conversión. Pero como dice este verso, veremos que el espíritu de Elías lo acompañará con poder, porque Juan el Bautista preparará el camino del Señor. Veremos cómo esos regalos de Dios se manifiestan para que podamos entender esos misterios del amor de Dios, que ha venido a salvar a su pueblo. Sabemos que mucha gente no le gusta que se anuncie la verdad, pero la verdad es Cristo. Es el verdadero camino, verdad y vida que le da sentido a la humanidad. El por qué estamos aquí. A descubrir ese propósito de Dios y ser bendición para nuestros hermanos. Si vivimos nuestra fe, la presencia de Dios nos acompaña y se notará por nuestro corazón, nuestros pensamientos y acciones, donde verdaderamente dirán, este hombre y esta mujer son discípulos del Señor. Porque Dios está con nosotros y Él hace cosas grandes y maravillosas para que nosotros podamos dar testimonio de su amor. Ahora nos unimos a través de la oración para entender las palabras del Señor Jesús, para que nosotros realmente podamos ser discípulos de su amor. Vivimos una realidad difícil, claro que sí, pero ante esos momentos difíciles Dios manifestará sus bendiciones, que nos enseñan a ver grandes bendiciones que se manifiestan a la humanidad. Lo importante es orar con fe y saber esperar en el tiempo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos gracias porque estás siempre con nosotros. Qué hermoso experimentar tu regalo de amor que has enviado a tu Hijo Jesús, que a través de sus palabras, de esas experiencias maravillosas, que nos enseñan a vivir la fe, porque Dios tiene un propósito para con nosotros.
Lo importante es que Él entra a nuestra vida, sane nuestras heridas, esas situaciones difíciles que pudimos vivir, o aquellas personas que te hicieron daño. Sé que perdonar no es fácil, pero cuando está Dios, Él nos enseña su amor. Y así como en la cruz, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo se manifiestan esas promesas de Dios que se anunciaban en el Antiguo Testamento? Que el mismo Señor se encontrará en la transfiguración con Moisés y Elías. Moisés, que siendo instrumento del amor de Dios, liberará al pueblo de Israel. Hoy entrega esas cadenas que te esclavizan. Descubre el amor de Dios que nos lleva a sanar el corazón, a descubrir ese propósito de Dios, a llevar esta obra de evangelización. El profeta Elías, que a pesar de los momentos difíciles, nunca quitó su mirada del Señor. Siempre estuvo ahí, que en un lugar como la montaña sintió esa brisa suave, esa presencia de Dios. El mismo Señor nos enseña a través de la oración a buscar esa paz, esa sabiduría, que seamos bendición a nuestros hermanos, seamos sal y luz de la tierra. Llevar ese mensaje de salvación, como nos recuerda San Pablo, este es tesoro en vasija de barro, porque somos hijos de Dios, hermanos en la fe, iglesia, para proclamar las maravillas de nuestro Dios. Porque el Señor Jesús vino a sanar a los enfermos, liberar a los oprimidos, a descubrir esos misterios de amor que nos llevan a dar testimonio de la fe, de sus maravillas que se manifiestan a toda la humanidad. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Qué importante es buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Es por eso que debemos preparar nuestro corazón, porque muchas veces es fácil distraernos, y cuidado con el celular. Cuando entramos al templo, a la presencia de Dios, es para hablar con Él, para tener ese diálogo de amor, para vivir esa experiencia maravillosa que nos da paz, alegría, gozo, bendiciones, para que así tú y yo podamos dar testimonio de su amor y ver esas grandes conversiones que llevan a esa vida, a ese testimonio en el Señor. Bendiciones del cielo.